¿Cómo estás? Yo soy Al Sánchez y soy el líder principal de MAGAC, Movimiento Acción de Gracia AC, y también de Iglesia Virtual Parucía. Son dos fundaciones que están encargadas de ayudar a muchísima gente que tiene vulnerabilidades en todos los sentidos. Y bueno, vamos a seguir en este domingo. Vamos a entregar un tema muy, muy interesante. Un tema que va a ser un parteaguas, yo pienso, en el sentido de dar un poquito el perfil del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, en una faceta diferente, en una faceta especial que es como un líder transformacional. Por lo tanto, el tema se llama Sé un líder transformacional como Jesucristo. Repito, el tema se llama Sé un líder transformacional como Jesucristo. Bienvenidos a este tema, a esta conferencia donde exploraremos el poder transformador del liderazgo, el cual reflejó el Señor Jesucristo aquí en la tierra, pero también, acuérdense que Jesucristo lo conocemos como el hombre, Dios hecho hombre aquí en la tierra, el verbo hecho carne, pero Jesucristo, dice Miqueas, que sus venidas a la tierra son desde la antigüedad en la antigüedad, o sea, siempre ha estado aquí de varias formas, porque Jesucristo no solamente es el Salvador, sino es una serie de personajes que han llegado a la tierra como Dios, el que llevaba, ¿verdad? Llevaba a los israelitas con columna de fuego o columna de nube, guiándolos en el desierto, como ya hablamos hace 8 días. Diversas formas en que Dios se manifiesta. El verbo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, eh, desde la eternidad se ha tejido una historia del bien contra el mal. Y esa historia impacta nuestro presente hoy. Vamos a descubrir cómo la obediencia a una autoridad divina, eso es sabiduría de lo alto, y la perfecta armonía de la creación se unen como uno solo para formar líderes capaces de restaurar y de renovar el mundo. Entonces vamos a ir caminando en este viaje de conocimientos, de una aventura a través de la palabra de Dios, donde vamos a darte algunos tips, algunas habilidades para poder perfilarte como un líder transformacional desde el punto de vista de Dios, ¿ok? No somos una religión, somos una asociación civil y una iglesia virtual parucía, es decir, nos conectamos domingo a domingo y cuando hay algún evento de muchísimas partes del mundo donde vamos a ir así como que alineándonos en una forma de pensar, un solo ser, una sola forma de alinearnos a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, el primer tema, esta vez vamos a diferenciar o a estructurar toda la conferencia a través de 7 temas principales. La primera se llama respeto divino a la autoridad. ¿Ok? Y bueno, ya saben ustedes que nosotros nos guiamos a través de la palabra de Dios, de la Biblia, no desde un sentido religioso, así como que mocho, no, sino simplemente porque es el libro de libros, es el libro donde está realmente la esencia de Dios y que a través de toda la historia se ha mantenido casi intacto en cuanto a su identidad, y de alguna forma Dios se ha encargado de preservarlo en todos los sentidos, a pesar de tantas y tantas cosas dentro de la historia, guerras, confrontaciones, y todavía se descubrió
en las grutas de Qumran, la versión más original, y bueno, noticia, ¿no? Se comparó contra la Biblia que se había preservado durante muchos años y es muy, muy parecida. Entonces, el respeto a Dios, respeto divino a la autoridad es quizá el más importante o la más importante característica de un líder. Un líder que no respeta autoridad es un líder que no sabe sujetarse, que no sabe entender con humildad que siempre habrá alguien arriba que él, ¿sí? Y eso es algo que está en toda la creación. Romanos 13.1 nos ilustra un poquito. Dice Romanos 13.1, nosotros usamos de preferencia la versión Reina Valera, eh, 1960, como para irnos alineando un poquito de la Biblia. Dice Romanos 13.1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esa es una gran verdad que la mayoría de las personas ya en este mundo no respetan, no valoran, no entienden. Pero la autoridad es una forma de entender a Dios. Toda la creación habla de autoridad. Por ejemplo, nosotros, si sabemos o si investigamos bien qué tipo de niveles de autoridad hay en el mundo espiritual, bueno, en el mundo espiritual está Dios primero, Dios, Papá Dios, Dios Padre, luego Dios Hijo, que es el verbo de vida, el creador de todas las cosas. Acuérdense de Juan 1.1 en adelante hasta el 14. Y también el Espíritu Santo como aquella parte de Dios que tiene el poder, pero también tiene la posibilidad de ser tierno, amable, ¿sí? Tiene tanto poder, fíjense, que fue el que puso orden al caos en la creación. Recuerden que Génesis 1 dice que en el principio todo estaba desordenado y vacío, ¿sí? Y el Espíritu sobrevolaba o estaba ahí latiendo, presente, latente en ese desorden, en ese vacío, y él puso orden a la creación, ¿ok? Después, también podemos decir con toda autoridad, pero también como relevante, que el Espíritu Santo fue el que bajó a resucitar al Señor Jesucristo de entre el infierno, porque había ido a pagar nuestros delitos y pecados en su alma, en su espíritu y alma, fue ahí a resucitar, bueno, a pagar por nuestros pecados. Y también ya hemos comentado que le fue a predicar a los espíritus que estaban ahí en un lugar, en el Hades o en el infierno, los espíritus del diluvio o antes del diluvio, que eran bien malos, recontra malos, ¿ok? Entonces, él les predicó un evangelio diferente, se presentó como el Salvador también, y dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad a presentarla a Papá Dios, ¿no? Y cuando estaba en ese viaje de llevar cautiva la cautividad, también dice la palabra de Dios, ahí lo buscan por favor, que él tenía en la mano las llaves del infierno o del Hades y de la muerte. Y siempre que hablamos de esto, bueno, estamos así como que enfatizando que cuando ya Cristo llevaba las llaves del Hades o de la muerte, entonces nada en la creación puede someterse a una potestad maligna o una entidad maligna o un principado maligno o un espíritu maligno, valga la expresión, si no lo autoriza el Señor Jesucristo, porque Él tiene las llaves, Él tiene la autoridad. Y también nadie puede morir en todos los sentidos si no lo autoriza el Señor Jesús. Él tiene las llaves, tiene la autoridad. Entonces, el liderazgo se fundamenta, fíjense bien, en el respeto a la autoridad que Dios ha establecido en toda la creación. Entonces hay que comprender esta realidad
y esta realidad nos va a conectar o nos conecta o nos hace entender el reino espiritual, donde todo nace en un orden y en un orden acerca de un propósito divino. O sea, todo lo que está hecho, tanto lo visible como lo invisible, tiene un propósito divino, no es al azar, todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, cuando honramos a quienes han sido puestos sobre nosotros, entonces reconocemos la soberanía de Dios y fortalecemos nuestro carácter. Ese carácter, recuerden que hemos dicho que son los temperamentos que ya hemos comentado que son melancólico, sanguíneo, flemático y colérico o iracundo. Esos temperamentos con los cuales nacemos, cuando morimos a nosotros mismos, a nuestro ego, los hacemos chiquitos y entonces nuestro espíritu empieza a crecer. Nosotros menguamos en nuestra alma para que el espíritu crezca. Y es cuando ya se forma el carácter. Carácter es cuando ya estamos sometiendo nuestra alma engañosa con la fortaleza de los temperamentos no controlados y vamos ya controlando con la voluntad y el Espíritu Santo, nuestro espíritu también conectado con el Espíritu Santo, nos vamos haciendo chiquitos en cuanto al temperamento, nuestros berrinches, nuestras iras no controladas, nuestro ego muy alto que se cree más que los demás, o nuestros miedos y nuestras inseguridades. Entonces, todo eso, vamos muriendo a eso para que resalte el carácter de Dios que Dios ha planeado para sus hijos y sus elegidos aquí en la tierra. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios y fortalecemos nuestro carácter, esto significa que estamos acatando su plan divino. Y ese acatamiento o esa obediencia nos impulsa a servir con humildad y a inspirar una obediencia justa, modelando el carácter de Cristo aquí en la tierra. ¿Okay? Entonces, estamos hablando un poquito de cómo esa autoridad se ve desde antes de la creación aquí en la tierra. Por ejemplo, vimos que estaba Papá Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, que son uno solo, de la Trinidad, ¿sí? Y después vienen así como que algunos niveles de autoridad en la creación que tienen diferentes roles. Por ejemplo, los arcángeles, los querubines, los serafines, los ancianos, ¿sí? Y así hay mucho más creaciones de Dios en el mundo espiritual de parte de Él, que tienen bien establecidos sus roles y sus perfiles, ¿no? De cómo actúa. Todo eso está en la Biblia, por si quieres saberlo. Hay sesiones de coaching a los que quieren ya entender más esto a fondo para poderlos irlos guiando a través de estos conocimientos tan poderosos que nos quitan el velo de la ignorancia y entonces nos dan el poder de saber realmente lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que dice Efesios 1:17, dice que el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de revelación y sabiduría para conocerlo mejor a Él. ¿Quién? A Jesucristo, al Verbo de vida, al Creador, al unigénito Hijo de Dios, a nuestro hermano mayor, aquel que te da el poder, el empowerment, el poder para poder caminar y conquistar cualquier adversidad en la vida. Porque Él es el que hace que tu espíritu vuelva a vivir ese fuá, esa fuerza universal absoluta activadora que activa todo tu ser y tu potencial y te lleva a conquistar niveles y lugares que nunca pensaste que podrías hacer. Entonces, es muy importante entender ese tipo de autoridad. Bien, también vemos que las autoridades están bien definidas, bien diseñadas por Dios. No hay nada que no tenga su rol, su perfil. Aún las estrellas, las nubes, todo tiene un rol, tiene una función, una funcionalidad. ¿Ok? También Él creó, fíjense bien, Él creó a Lucifer,
que era un ángel bello, ya lo hemos visto, que está en Ezequiel 28, un ángel bello, capitán de alabanza, sabio, tanto que su sabiduría lo echó a perder un poquito, porque cuando dejó entrar en su corazón a la maldad y la iniquidad, vamos a verlo después, entonces se ensoberbeció y entonces quiso ponerse en contra del unigénito Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que después en la tierra lo llamamos Jesucristo. ¿Ok? Bien. También dice Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores, a vuestras autoridades y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, nos es provechoso, perdón, nos es provechoso, ¿ok? Entonces, cuando aquí habla la Biblia sobre obedecer a vuestros pastores, no habla sobre el rol religioso de un pastor, sino de una persona que tiene autoridad sobre un grupo de personas, ya sea un papá que tiene autoridad sobre su familia, sobre su esposa, sobre sus hijos y en general quien depende de él, ¿verdad? Y que él los sustenta, los cubre. Entonces, ese es un pastor. También un pastor podría ser una persona que está llevando un colectivo más grande de personas y que están luchando juntos por hacer algo justo, ¿no? Entonces también sería así como que el rol de un pastor. Entonces, a Dios le agrada que haya siempre una autoridad, un líder. Si no, fíjense bien, yo siempre cuando estoy explicando esta parte a las personas, les doy ejemplos bien, bien importantes. Por ejemplo, vean y volteen a ver a toda la creación. Todos los animales, todos, tienen siempre un líder. Volteen a ver los leones, los leopardos, los osos, o sea, todos tienen un líder. Por ejemplo, el león es un líder y tiene su manada. Tiene ahí sus leonas, sus leoncitos, y hay uno que todos respetan, ¿no? Hasta los leones jóvenes, que también tienen otras leonas o otras familias, respetan al máximo líder, que es el que tiene la característica de macho alfa. Ese mismo modelo creacional en los animales se extiende a todos los géneros que hay de los animales. Hablamos de mamíferos, hablamos de todos los seres vivientes en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, no sé, hace tiempo estuve por allá en Estados Unidos, por Tennessee, y había un campo libre, donde estaban los caballos salvajes todavía ahí en una reserva, y vi majestuosos cómo corrían los caballos, y me explicaban que aún en ese ámbito de ser salvajes, caballos salvajes en una reserva, siempre los caballos siguen a un líder alfa, ¿no? A un caballo alfa, ¿ok? Ya sea yeguas o caballos o potrancas o potranquitos, lo que sea, ¿no? Y que si querían que la manada fuera a un lugar, agarraban al macho alfa y lo llevaban y todos lo seguían. Entonces, ¿por qué Dios en su plenitud de sabiduría, en su omnisciencia, hizo eso en toda la creación? Si volteamos a ver a las aves, también. Ustedes voltean al cielo y ven surcar a los gansos que vuelan en un perfil de V y hacen sus viajes migratorios hasta otros países, hasta otras latitudes, norte, sur, ¿verdad? Y van siempre siguiendo a un líder que va al frente porque es fuerte, porque cubre, porque está vigilante, porque tiene ciertas características alfa, y ahí entra el sistema hormonal, ¿no? Todos tienen hormonas, esas hormonas hacen que tengan ciertos comportamientos, esos comportamientos hacen que tengan costumbres, esas costumbres hacen que se defina bien esos roles de autoridad y quién sigue a esa autoridad. Entonces, si volteamos al reino, bueno, todos seres vivos, ¿no? Mamíferos, insectos,
no sé, cocodrilos, salamandras, todo es lo mismo. Pero ustedes dirán, bueno, eso está bien, pero ¿qué pasa con el reino vegetal? También. Por ejemplo, yo alguna vez les hice, ¿no? En los bosques de cedros, ¿sí? Siempre el bosque inició con un cedro que ahí se germinó, lo que sea, y luego este mismo germinó y botó semillas, el viento las esparció y se hizo el bosque de cedros, ¿ok? El bosque de pinos según la latitud, según la altura, según las condiciones, pero siempre hay uno que inició. Si hablamos en el reino mineral, también. Si vemos las vetas de oro, siempre hay un pico, ¿no? Hay casi como donde empezó la veta de oro. De alguna forma, la creación perfecta que es Dios hizo ahí la partícula primaria, primogénita, o más bien una partícula, la original, se llama prístina, ¿sí? La partícula original o las partículas, y de ahí se empezaron a conglomerar, a aglutinar, hasta que ya se hizo la veta de oro y la veta de cualquier metal, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, algún banco de atún, yo estuve auditando alguna vez el segundo buque más moderno para investigaciones oceanográficas, el buque Vipo allá en Mazatlán. Alguna vez me hablaron para poder auditarlo. Yo como consultor y como auditor especializado también en la parte naval, aeronáutica, alimentos y otros más. Bueno, ahí fue la parte naval, me hablaron, me contactaron y dije, ok. Entonces me fui a auditar el buque Vipo en Mazatlán. Y bueno, pues es muy importante entender que esos buques, ¿por qué lo menciono? Porque ese buque, el presidente de aquel tiempo de México lo había comprado, entre comillas, para hacer investigaciones oceanográficas de alta envergadura. ¿Ok? Y de alguna forma hay una empresa que administra el buque en todos los sentidos, desde combustible, alimentos, personal que lo va a atender y más cosas, aparte del equipo investigador. Entonces yo fui porque iban a cambiar de empresa, se llama habituallamiento, es decir, la empresa que va a administrar ese buque, es grandísimo, ¿no? Entonces iba a cambiar, entonces para poder cambiar había que auditar a ver si estaba cumpliendo con todas las normatividades que aplica el sector naval en ese tipo de buques, ¿no? Entonces yo llegué para ver la parte sistémica, la parte de excelencia, operatividad y todo eso, y empecé a auditar. ¿Y qué creen? Que ya cuando encontré ahí alguna no conformidad, era porque la investigación con esos equipos de altísimo nivel científico de investigación oceanográfica, lo estaban usando no para investigar proyectos especiales de eso, sino estaban detectando bancos de atún de alto nivel, de alto costo, y esa información especializada la vendían a otras compañías atuneras, algunas japonesas, bueno, y otros países, y le vendían la información, pero también la información tenía un privilegio, que primero iba a una compañía atunera mexicana, que bueno, ahí tenían acciones algunas personas con nepotismo. Bueno, eso lo voy a dejar a un lado, vamos al tema, ¿no? Entonces, fíjense bien, esos grandes bancos de atún también tienen líder. O sea, millones de atunes que están ahí siguen a un líder. Ese cardumen se llaman, cardumen, y siguen a un líder. Entonces, si se dan cuenta, todo en la creación sigue un modelo perfecto que Dios hizo. El único que no sigue ese modelo es el hombre, porque tiene algo que no tiene toda la creación y es la voluntad, el libre albedrío. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él con espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma está el aspecto cognitivo, que son los conocimientos,
el aspecto emotivo, que son las emociones, y el aspecto volutivo, que son el tener la voluntad o libre albedrío para decidir entre el bien y el mal. Ya hemos platicado que esa decisión entre el bien y el mal, pues es lo que le dijo Papá Dios a Adán y Eva. De este árbol que está aquí, el árbol del conocimiento del bien y el mal, de ese árbol no van a comer, porque si ustedes comieran de él, ciertamente morirán, el espíritu. ¿Qué hicieron? Bueno, se rebelaron contra Dios, comieron de ese árbol, y ese árbol es una analogía, una metáfora de las decisiones. Es el alma que tiene esa voluntad entre decidir entre el bien y el mal. Por eso es el fruto, el bien o el mal. Esa manzanita que luego están ahí diciendo, esa es una analogía o una metáfora, ¿no? Para poder entender qué es, y que habla ese fruto prohibido, pues es la sexualidad, ¿no? Que fue mal entendida y Eva la trastocó hasta Adán, y hubo ahí hay una serie de triángulo amoroso. Pero bueno, me voy a otro punto, si no aquí vamos a meternos en ciclos ahí medio difíciles, ¿ok? Eso será otro estudio ya en otro nivel con las personas que vamos a estar así como que aceptando como líderes regionales. Aprovecho para comentarles, ¿no? Que ya Dios me está dando la visión de tener en todos los que están ya suscribiéndose a nuestro canal, líderes en algunas regiones de América, por ejemplo en Perú, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos y en México, en varias partes, Honduras, líderes regionales donde vamos a poder hacer actividades acerca de ir como que alineando la palabra revelada, y que me ayuden a la encomienda de este ministerio de restaurar el puente, o sea, la doctrina que Dios realmente trajo a la tierra a través de la palabra de Dios, y que la han tergiversado las religiones, y que realmente eso está atrayendo muchísimas cosas al mundo, dentro de ellos la apostasía, que se ve ya muy evidente, está latente, vigente, presente, potente la apostasía, y es cuando Dios, Jesús, viene a las nubes. Pero antes va a parar un poquito eso. Hay una lucha de corrientes, ¿no? La apostasía versus un avivamiento de parte de Dios. No sé si tú quieras ser parte de ese avivamiento, pero te estoy invitando a hacerlo, porque así como nosotros, se están levantando varios ministerios diferentes, especiales, que no viven de las ovejas, que están alimentando a las ovejas con leche fresca, con alimento revelado, y que están sacando el carácter de Dios en ellos. ¿Ok? Bien, entonces, ya con esto, déjenme decirles que la autoridad es algo totalmente vital para poder ser líderes, o sea, reconocer y someterse a autoridades. ¿Ok? Ese es el principio de la creación. Y nada va a estar bien si no nos sometemos a esos principios creacionales de Dios. ¿Ok? Bien, la parte 2 es, yo le he puesto batalla espiritual antigua. La batalla espiritual antigua. ¿Ok? Vamos a guiarnos en un verso que es Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en los aires, en estos aires. Recientemente les dije que Dios me reveló ya hace como 7 años que iba a estar bajando más y más y más esa nube de huestes espirituales de maldad en los aires, ya al nivel de nuestras cabezas. Estos aires y esas entidades malignas lanzan dardos a nuestra mente, a la parte cognitiva y emotiva, y entonces la gente piensa que son sus pensamientos y reacciona a sus pensamientos como si fueran suyos, y comete barbaries, ¿no? Comete muchas cosas que el diablo quiere, que es robar, matar y destruir las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Entonces, fíjate bien, desde la eternidad hasta la eternidad,
se libra una lucha entre el bien y el mal, eso ya lo vimos. Una lucha incesante, una lucha totalmente fuera de control, ¿no? Bueno, Dios lo tiene el control, pero los ha dejado así como que para ver qué pasa. Entonces, fíjate bien, el orgullo de Lucifer, cuando quiso ser más que el Hijo de Dios, introdujo la iniquidad, como ya lo comentamos, y fracturó la armonía celestial de la creación. ¿Ok? Hubo ahí un tercio de los espíritus que dudaron, y ese tercio espiritual que dudaron, ahí había ángeles, arcángeles, por eso los ángeles caídos, y todo. Bueno, una tercera parte definitivamente obedeció a Lucifer. Son los ángeles caídos y la creación caída, ¿vale? Pero un tercio dudó en esa batalla espiritual ancestral, en esos tiempos eternos, y esos espíritus que dudaron son las personas que ahora están aquí en los diferentes tiempos en la tierra, según la historia, y que vinieron a tomar un cuerpo y a formar un alma para poder definirse. Si son o no son hijos pródigos, si son o no son cizaña o trigo, si son o no son hijos de las tinieblas o hijos de la luz, si son o no son seguidores de Jesús o seguidores del anticristo. Entonces, esa batalla incesante está cada día más y más y más introduciendo la iniquidad y la maldad en estos tiempos, y por eso la apostasía. Actualmente está afectando eso mucho más en nuestro mundo almático, el ámbito almático, que son, acuérdense, las emociones, los conocimientos, que la gente ya se cree como Dios por todo el conocimiento. Dice Daniel 12 que en estos tiempos la ciencia aumentaría de sobremanera, o sea, una cosa ya casi que no se podía controlar, el aumento de la ciencia y el conocimiento y todo eso. Y entonces eso trae como huracán de fuerzas espirituales que están ahí como que atacando cada día más y más a los seres humanos. Esas fuerzas espirituales impulsan, nos impulsan a nosotros a tener mucho más connotación de intimidad con Dios, de conectividad con Dios, para empoderarnos en el Espíritu y poder vigilar nuestras decisiones y depender del poder de Dios y no del poder del príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces, nosotros estamos inherentes, inmersos en este conflicto que viene desde muy antiguo hasta la actualidad en la historia humana y universal. Entonces, tenemos que tener una claridad mental, una claridad espiritual, y entender que estamos en este mundo donde hay esa guerra entre el bien y el mal, ¿ok? Zacarías 5:8, ahí es donde les digo que está la iniquidad y la maldad. Dice, y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro de la efa, y echó la masa de plomo en la boca de la efa. Aquí la otra vez en una conferencia les dije que dentro de la efa, que es como un contenedor con una tapa de plomo, ahí estaba la maldad y la iniquidad. Entonces, son potestades tremendas, ¿no? Fue removida la tapa de plomo, que era como un sello que Dios puso. Bueno, estamos hablando desde un punto de vista espiritual. Y salieron la maldad y la iniquidad y fueron directo al corazón de Lucifer y entraron en su corazón. Y fue cuando él empezó a tener esa envidia contra el Hijo de Dios Altísimo, el unigénito Hijo de Dios, y orgullo de ser, súper, ¿no? Entonces, ese orgullo, esa envidia, ese ego incontrolado, y se puso en rebeldía contra el Hijo de Dios Altísimo, y fue cuando fue echado de el monte Sión, o sea, de la presencia de Dios, y fue echado a la tierra, a lo vil y menospreciado de la creación, que es la tierra, por si no sabíamos, no sabían. Ok, entonces, vamos ya a la parte 3, que es, yo le he puesto el plan perfecto de Dios. O sea, ya vimos la parte 1, que es el respeto divino a la autoridad. Eso es totalmente irrefutable.
Vimos la parte 2, que es que hay una batalla espiritual antigua y esa batalla sigue latente, vigente, presente aquí en la tierra, de muchas modalidades, pero aquí está. Si no, vean cómo está la apostasía y la maldad. Y el 3 es el plan perfecto de Dios. Daniel 2:21 dice que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, si hay sabiduría, hay ciencia, y todo lo que ha pasado es porque Dios lo autoriza. Aún todo lo malo que Dios autoriza a Satanás y a sus entidades es porque Dios tiene el control de todo. Eso tenlo presente. Entonces tú nunca tengas miedo a una entidad maligna o a una potestad, porque Dios tiene el control de todo. Y si tú eres elegido o elegida de parte de Dios, y ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, entonces tú estás cubierto con su sangre preciosa, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra y su nombre, que es sobre todo nombre. Así es que no tengas miedo, porque ya Cristo tiene las llaves del infierno, del Hades. Nada te puede hacer daño si estás con Él y para Él. Él es nuestro pronto auxilio, es nuestro castillo, es nuestro soberano. Y si estamos nosotros con Él, ¿quién contra nosotros? ¿Ok? Entonces, en su soberanía, Dios permite que líderes, por ejemplo, no sé, en la historia, ¿no? Alejandro Magno, que conquistó una serie de territorios tremendos en Europa, Asia, y él tenía por ahí algunas cositas raras, ¿no? Entonces, para que mucha gente no esté ahí como que pensando raro de que Dios no va a usar personas que tienen ciertas desviaciones o ciertas limitantes en su personalidad. Alejandro Magno, si ustedes investigan, pues tenía también sus problemitas, ¿no? Y a lo mejor no era así como que un siervo de Dios como Pablo, todo eso, pero Dios lo usó en su faceta de conquistador, porque Dios tiene un plan perfecto y usa todo, a todos, para todo, para sus planes, ¿no? Por ejemplo, no sé, otro conquistador que era muy, muy violento y sanguinario, Genghis Khan, ¿no? Ese mongol emperador o líder mongol que también conquistó muchísimos territorios e imperios. Otro líder que no es bueno para nada y que fue un oprobio para la humanidad, pero también Dios autorizó que pasara porque tenía sus planes en cuanto a dar chance para sentirse a los arios o a los alemanes como seres perfectos, y que nadie los merecía y que ellos iban a conquistar el mundo a través de Hitler y todas sus filosofías raras y sus ritos y todo, que hay una serie de cosas tremendas. Bueno, Dios permitió todo eso. Entonces, y muchos van a preguntarse, bueno, ¿y por qué Dios, si es tan bueno, por qué permite cosas malas? ¿Por qué permite que esos líderes como Alejandro Magno, como Genghis Khan, como Hitler, o Benito Mussolini, o no sé, salgan y hagan tantos atropellos y tantos problemas y tanta maldad? Bueno, Dios autoriza, Él no lo hace, Dios autoriza. Recuerden que hemos puesto el ejemplo de Job, que Satanás retó a Dios y le dijo, no, Job tiene todo, pero si tú le quitas esto, él te va a, a traicionar y va a maldecirte. Entonces Dios, que todo lo sabe, permitió eso, que Satanás hiciera cosas malas a través de las entidades a Job, y bueno, Dios tiene la victoria porque ya sabía que Job no lo iba a traicionar. Así también Dios permite que Satanás y sus entidades y algunas entidades malignas como Abadón, Napoleón, Belcebú y todos esos hagan todos sus desmanes en la tierra, a través de potestades, principados, como dice Efesios 6:10, y permite que pasen cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando la idolatría está tan fuerte o la hechicería en un país, Dios a veces permite un poquito de equilibrio a través de autorizar a potestades que traen tempestades, huracanes, temblores, o guerras, todo eso. O sea, Dios está teniendo equilibrio de todo.
entre el bien y el mal. Él tiene el control de todo, pero al final todo está sustentado por Dios para que al final el plan de Dios de todos los tiempos se dé. ¿Ok? Así es que empecemos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para no estar ahí limitados a lo que dice una religión, una filosofía, no, sino que dice la palabra de Dios. Él pone y quita reyes. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, así como hablamos de líderes como Alejandro Magno, Gengis Khan, Hitler, que tuvieron una connotación mala, violenta, sanguinaria, también Dios levantó reyes piadosos como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también cuando entraba en la guerra era un hombre muy violento contra los enemigos de Dios, ¿ok? O los enemigos que estaban en contra de Dios. Y hombres sabios como Salomón, que en el mundo de aquel tiempo deslumbraba a todos con su sabiduría y sus decisiones, ¿ok? Y él no era perfecto, tenía también sus errores y todo eso. Entonces, el propósito del plan de Dios perfecto en toda la creación, en todos los tiempos, desde un punto de vista que no se sujeta a Dios al tiempo ni al espacio, sino es eterno. Entonces, su propósito no es aprobar el mal, sino orquestar un plan perfecto cuando Él autoriza a otras entidades que converge al final de todos los tiempos en la restauración final de todas las cosas. Es decir, dice la Biblia que al final de todas las cosas, a través de Jesús, Dios va a restaurar todas las cosas en Él y para Él. Ahí me pueden buscar ese verso y ahí lo ponen en el video. Además, por ejemplo, podemos ver culturas actuales que nos dan enseñanza de cómo funciona también el alma cuando está sujeta a una disciplina, a ciertas mentalidades, filosofías, formas de vivir, formas de actuar, costumbres, hábitos. Por ejemplo, no sé, yo les comenté que en tono de investigación viajamos a Turquía y tiene una cultura, ciertas cosas hay medio raras, pero al final del día tienen sus cosas buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, también viajamos a Corea del Sur y a Japón en tono de festejar a mi hija, pero también investigación del doctorado. Y ahí pude hacer mis notas y observaciones de muchísimas cosas de la cultura, pero algo que resalta, y hay muchísimos videos, es acerca de una palabra que se llama disciplina. Hay muchos videos donde dicen los japoneses que la disciplina tarde que temprano va a vencer la inteligencia o la creatividad. ¿Ok? Entonces, los japoneses en este aspecto, su cultura organizacional, su cultura de país, hace que ese rasgo de la disciplina, pues Dios lo permitió. Dios permitió a través de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que ahí estuvimos y es realmente impresionante lo que se siente ahí, está vigente, latente, presente esa dramática situación de esas bombas. Entonces, a través de ese sufrimiento, pues hizo que se levantara un país de una forma impresionante, ¿no? El doctor Deming, que es el padre de la calidad en Japón, un norteamericano que fue a ayudar, pues les dio algunas premisas fundamentales acerca de la excelencia en cómo pensar, cómo actuar y la disciplina, y ahora es su máxima bandera o estandarte para el éxito como cultura, como país. Y eso se demostró a través de la historia, ¿ok? Entonces, todo esto que estamos platicando, estamos demostrando, la historia lo avala, y a veces no entendemos realmente a plenitud todo lo que está pasando, pero Dios está en todo eso. Así es que, por favor, no limites a Dios a una religión, por favor, no limites a Dios en una filosofía, por favor, no limites a Dios a tu mentalidad limitada, sino que Dios es el incontenible, no se puede contener en nada. ¿Ok? Isaías 46:10 dice 46:10, sí. Dice que anunció
que anunció lo por venir desde el principio. O sea, Dios anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. O sea, Él no se sujeta al tiempo y al espacio. Él ya hizo lo que va a pasar cuando acabe el mundo. Él ya hizo lo que inició el mundo. O sea, Él no está circunscrito al tiempo y al espacio, al tiempo crono de nosotros, sino al kairos de Él, que es la palabra del tiempo de Él, en la eternidad y por la eternidad. Él no se sujeta a espacios. Él puede estar aquí, allá, allá y acá. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, si tenemos nosotros una alineación a este nuestro Dios, al único Dios verdadero, entonces, ¿cuál sufrir si no hay dolor? ¿Ok? Entonces, el cuarto tema es misterio, el misterio de la creación. El misterio de la creación. El Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Uf, imagínense esto, este establishment, esta afirmación, ¿sí? Dice, el universo revela una inteligencia viva, una inteligencia divina, una inteligencia que habla de lo que es Dios en su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Desde nosotros podemos hablar de la partícula de Dios. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en ese lugar donde ahorita está ese túnel que bombardean, no me acuerdo ahorita el nombre, de ese túnel donde están bombardeando una particulita de átomo y la disgregan en muchas partículas, la partícula de un bosón o partícula, la famosa partícula de Dios, que no tiene ya las connotaciones de las partículas más pequeñas que habían tenido, que tenían una polaridad, positivo, negativo, cierto magnetismo, todo eso. Esa partícula ha roto todos los paradigmas de los científicos porque pareciera que esa partícula tiene mentalidad propia, decisiones propias, y desde ahí viene ya la teoría de la mecánica cuántica, y también la teoría de la fractalidad en la expansión cósmica. Nosotros podemos entender eso como que esa partícula de Dios, pues es Dios mismo, es el verbo de Dios. Yo así lo entiendo, y lo digo, yo así lo entiendo, que esa partícula de Dios que ya los científicos descubrieron apenas, es el verbo de Dios que hace posible que el papel tenga la consistencia de papel, que el aire, el oxígeno tenga la consistencia del aire, que la madera, que la carne tenga consistencia de carne, que el cabello tenga, o sea, forma, porque esa partícula es la que cohesiona todo el mundo visible, el mundo dual, el mundo material. La otra vez les hablé sobre Colosenses 1. Vamos a verlo, porque ahí está muy claramente el poder entender esa función de esa partícula de Dios que les digo que es la que cohesiona todo y que hace que todo tenga una forma y una consistencia determinada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Dice Colosenses 1. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En él. ¿En quién? En el verbo de Dios. ¿Sí? Dice Efesios, Juan 1, dice, acuérdense, Juan 1, desde el 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y por el verbo fueron hechas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Estoy parafraseando, pero entonces, en el verbo, en él, fueron hechas por él y para él todas las cosas, las visibles y las invisibles. Entonces, dentro del marco de las visibles está el mundo material, la carne, la madera, el aire, bueno, el aire no se ve, pero todo. Entonces, ahí coincide con este verso, mira, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, Él fue creado por primera vez, es el unigénito Hijo de Dios, o sea, papá Dios
lo creó, ¿sí? Como su unigénito para que a través de él creara todas las cosas. Es el creador. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Entonces, ahí en este grupito entra lo que les dije hace rato, que a través de Jesús, el Creador, fueron hechas las potestades, los principados, y ahí entra todo. Lucifer, los arcángeles, ángeles, de la parte de Dios y la parte también del mal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ampliar nuestro punto de vista, nuestra mentalidad y no someterse a una religiosidad limitada, encasillada, con dogmas, con formas de pensar, con doctrinas ahí todas obsoletas, oxidadas. Hay que ya pensar conforme a la unción de Dios que nos va a enseñar todas las cosas, ¿ok? Bien, entonces dice, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, fíjense bien, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está, o sea, si Él no existiera, o sea, Jesús el creador, el verbo creador, si Él no existiera, nada existiera. No sé si me estoy explicando, ¿ok? Entonces, todas las cosas en Él subsisten. Entonces, si tú respiras, es porque Él está en ti, porque Él está en el aire que respiras, está en el tiempo donde estás, está en tu riñón, en tu corazón, en tu mente, en tu neurona, está en el guagua que está ahí, en tu mascota, está en la cama donde te acuestas, está en todo, todo en Él subsiste. Si Él no existiera, no existiera el mundo material, el mundo dual, ¿ok? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, hay sí, cosas tremendas. Esto es un misterio, es algo tremendo. Pero bueno, lo cité este verso para que quede claro que en él todo existe, subsiste, y todo está cohesionado por él. Y por eso es que yo me atrevo a decir, es mi decisión, es mi conclusión que la partícula de Dios, Él es mismo, Jesucristo mismo como creador. ¿Ok? Ahora, si hablamos de la estequiometría química, está perfecto. Es un equilibrio total, absoluto y constante. Yo soy bioquímico y fui investigador inclusive de una empresa alemana, ¿no? En la química, en mis inicios. Entonces, la estequiometría química es la perfección del equilibrio de las valencias químicas y cómo se van equilibrando para formar las moléculas. Por ejemplo, una molécula de aire está con nitrógeno, oxígeno y más trazas ahí de gases. El agua, la más conocida, ¿no? H2O, pues tiene dos moléculas de hidrógeno por una molécula de oxígeno que están equilibradas estequiométricamente para formar agua, ¿sí? Entonces, ahí viene el principio de la autoridad, donde el que domina, la dominancia la tiene el oxígeno, que vale más porque requieren dos partículas de hidrógeno para equilibrar una de oxígeno. Entonces, el dominante es el oxígeno. Y así, toda la creación habla sobre autoridad, sobre dominancia, o sea, dominio, ¿no? El único que no se sujeta a una autoridad y que por eso están los problemas en los matrimonios, en las familias, en los gobiernos, en todo es porque nadie quiere someterse a autoridades, a menos que sea por la fuerza, por eso las guerras y todo eso. Entonces, todo eso habla de que Dios hizo todo perfecto y el hombre hizo el debacle, el problema, ¿ok? Si hablamos de electromagnetismo, si hablamos de cohesión molecular, como ya les dije, todo está en equilibrio porque Dios está en equilibrio y Él es el que sustenta todas las cosas. Ahora, todos estos principios tan fundamentales que ojalá y me dé a explicar, resuenan en la naturaleza animal, como ya les expliqué, vegetal, mineral,
y reflejan la belleza de un diseño de Dios perfecto que trasciende la casualidad. O sea, no es casualidad que todo esté tan perfecto. Entonces, aquí quedan totalmente despojados de sus argumentos los ateos, los agnósticos y en general. O sea, no es posible pensar que esta perfección de la creación la hizo el Big Bang o no sé, lo que sea. ¿Ok? Entonces, la ciencia, al descubrir estos misterios, confirma la impronta divina, la creación perfecta de Dios que ordena y sostiene toda la creación eterna. ¿Ok? Y en esa creación estamos tú y yo diminutamente establecidos como una persona que es hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí es cuando me van a entender cuando siempre digo que primero fue lo espiritual y luego lo material. Aquí está, el universo fue hecho por la palabra, hágase la luz, hágase el agua, sepárese el agua de arriba, de abajo, hágase un espacio que son los aires, hágase la tierra, remánguese la tierra, póngase límites a los océanos, o sea, ese verbo de Dios, esa vibración creacional es lo que hizo Jesucristo como el creador, en su fase de creador, para crear todas las cosas. Ahí está. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, lo material, fue hecho de lo que no se ve, de lo espiritual. ¿Ok? Bien, entonces, quien no crea en el mundo espiritual, pues está totalmente fuera de lugar, porque entonces no habría nada de lo que ve o que lo puede tocar, el mundo material. Ok. El quinto punto se llama, o le he puesto, naturaleza de la sabiduría. ¿Ok? Donde Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, quien se crea muy sabio o muy entendido, muy inteligente y no reconoce a Dios es un tonto, perdón por la palabra, un indocto. ¿Ok? Entonces, aquí hablamos de la sabiduría que no se limita al intelecto, sino que fluye de un temor hacia Dios reverente. Esa es sabiduría. Salomón, pese a sus errores, porque sabemos que cometió muchos errores, imagínense, tuvo 700 esposas y mucho más concubinas, y estuvo con algunas esposas idólatras, yéndose tras la idolatría y todo eso, bueno, pero de todos modos, Dios, en honor a su papá, que era David, le perdonó muchas cosas. Entonces, por eso es que yo te recomiendo, si eres papá o abuelito, lo que sea, pues a través de lo que tú haces, Dios puede perdonar a tu linaje, ¿ok? Bien, entonces, Salomón, por ejemplo, recibió un entendimiento, una sabiduría superior a la gente normal. Vino una sabiduría de lo alto, muy alta, para gobernar con justicia, ¿no? Entonces, este don divino nos llama o nos da el ejemplo para buscar la guía del Espíritu, para discernir entre el bien y el mal, lo que no hizo Adán y Eva, y se fueron rebeldes. Entonces, cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, la voluntad divina, celestial, vamos a encontrar un equilibrio y una claridad para liderar en todos los ámbitos de tu vida. Cuando tú empiezas a tener esa sabiduría de lo alto a través del Espíritu Santo que va a irse acuñando en tu corazón y renovando tu mente, Romanos 12:2, ¿verdad? Él va renovando nuestro entendimiento, nuestra mente. Entonces, donde quiera que caminemos, en tu lugar de trabajo, en tus proyectos, en tu familia, en todo, tú vas a ser una luz que va a alumbrar a otros. Donde camines proyectando, ya sea verbalmente o con tus hechos, la palabra de Dios,
es cuando haces viva este verso que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces Él te va a alumbrar tu camino, vas a brillar donde quiera que estés, vas a actuar con ese equilibrio y esa claridad de mente en tus decisiones para liderar en todos los ámbitos, honrando a Dios en todas tus decisiones. ¿Ok? Ahora, Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, quien no tiene sabiduría, quien es malo en sus decisiones, quien está fallando y fracasando es porque no se acerca a Dios, porque Él no le niega a nadie la sabiduría. Solamente cree en Él, pídesela y Él te va a dar sabiduría de lo alto, sin reproche y en forma sobreabundante te la dará. ¿Ok? Bien. Vamos rápidamente a la parte 6 por el tiempo, que ya a veces me pico, ¿no? Juan 1.1 dice, en el principio del verbo, ya lo vimos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? Y luego vimos el verso 14 que dice que el verbo se hizo hombre, se hizo de carne y hueso, vino hombre en forma de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Jesucristo, ya tomándolo como el líder de líderes, es el líder principal de toda la creación, porque Él, como creador, creó todo lo visible e invisible. Su autoridad y dominio provienen de su naturaleza divina, de ser el unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando reconocemos su señorío en nuestra vida como el Salvador, como el Dios de paz, primera de Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz, dice que nos va a santificar, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo nos va a santificar y Él nos va a guardar, nos va a resguardar de toda la cosa que quiera destruirnos, y el mismo Dios de paz nos santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. O sea, nadie nos va a poder acusar, nadie nos va a quitar nuestra herencia, nadie nos va a separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo malo, ni lo invisible, ni lo visible. Vamos a Romanos 8, ahí lo buscan, por favor. Nadie nos va a separar del amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Él es el modelo de liderazgo más importante de la creación. Si nosotros somos sabios para entender el tipo de liderazgo de Jesucristo, ya lo hicimos, porque supera cualquier filosofía, cualquier método, cualquier cosa, cualquier ser que quiera darnos, ¿verdad?, conocimiento de liderazgo. Él es el liderazgo, Él es la sabiduría, Él es el amor, Él es el vínculo perfecto. Con Él todo y sin Él nada. Eso es lo que quiero enfatizar, ¿no? El modelo de liderazgo de Jesús a través del amor, el servicio, la justicia, es lo que transforma nuestro corazón. Él nos va a enseñar a gobernar con humildad y poder en nuestra familia, en las empresas, a ser exitosos en todos los sentidos, a generar ese liderazgo transformacional que va a transformar personas, corazones, números, va a hacer que las empresas se vayan para arribotota. En mi rol de consultor de empresas, llevo más de 128 empresas y todas han sido exitosas. ¿Saben por qué? Porque aparte de buscar ser el mejor y trabajar como para Dios en todo y dar resultados en todo, aparte siempre pongo en oración a las empresas, aunque sean religiosas de cualquier religión. Yo no soy religioso, pero sí soy un creyente vehemente, potente, latente, vigente en Dios. Y entonces, como que todo va poniéndose en orden, se va impulsando y van viéndose los resultados. Y bueno, tristemente o afortunadamente, el indicador principal en las empresas es el ganar utilidades antes de impuestos, o sea, el dinero ganado, ¿no? Entonces, y eso viene sin problema, porque cuando se siembra bien, se cosecha bien. Entonces, así Él nos enseña a ser humildes,
a ser compasivos, a actuar con la verdad, y todo eso se une en nosotros para impactar vidas y redimir y convertir cosas que estaban mal a cosas que están bien, corazones rotos, endurecidos a corazones blandos y empoderados por Dios en el amor. Y entonces nosotros vamos a ir reflejando la naturaleza grande de un creador que sobrepasa todo entendimiento y que está en todas las cosas. Y entonces Él nos guía a través de su Espíritu Santo a caminar en una comunión, una común unión a través de la conectividad en oración, o que estás en contacto con Él a través de su sangre preciosa, de su gracia inmaculada. A través de su sangre nos pagó ya el GPS para estar en comunión con Él, en contacto con Él todo el tiempo. Nada de nada más orar cuando voy a comer, cuando me acuesto, cuando me despierto, como los religiosos, o en las iglesias ahí en cuatro paredes. No, estar totalmente conectados con Dios todo el tiempo, ¿ok? Y entonces cuando estás tú conectado en común unión con Él, comunión, se desarrolla tu intuición, que yo le llamo que es el GPS espiritual, que es cuando ya estás tú en una conectividad con Dios, una intuición con Dios, que donde quiera que andes, Él te guía a tomar decisiones, a caminar en el sentido correcto, y muchas veces Él te lleva a retar lo establecido, a romper paradigmas sociales, paradigmas religiosos, paradigmas de todo tipo, a romper lo establecido para hacer su voluntad perfecta. Así te crucifiquen, así te lleven a lo peor en cuanto a que te critiquen, no importa, porque si tú estás caminando con Él, así como Jesús rompió todos los paradigmas de su tiempo, ¿no? Paradigmas sociales, religiosos, Él rompió todo lo establecido cuando vino aquí a la tierra, y Él era Dios hecho hombre. Entonces, nosotros cuando andamos en el Espíritu, cuando la unción misma nos va a enseñar todas las cosas, empezamos a actuar diferente, y a veces nos van a odiar los naturales, los que están en su alma ahí latentes, vigentes, presentes, limitados, limítrofes en su forma de actuar y de pensar. Entonces, nosotros tenemos que entender que aquel verbo hecho carne, Juan 1:14, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestro amparo y fortaleza, y Él es quien nos guía a toda verdad y toda justicia. Vamos a ir ya a la parte 7, ya para terminar. No sé qué tiempo llevo, pero bueno, no importa. Ya para terminar viene el tema de restauración y nuevo paradigma, o un nuevo paradigma. Y esto es algo que nos va a romper la cabeza, nos va a hacer explotar nuestro cerebro y nuestros estatutos limítrofes de mentalidad religiosa y social, e inclusive hasta histórica y científica. Dice Apocalipsis 21:5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, aquí ya para ir terminando, la misión final de Cristo es reconciliar y restaurar toda la creación. Si permitió que Lucifer hiciera todo su problemón de dividir la creación, era para poder, después de todos los tiempos, restaurar todo en el amor de Él a través de su sangre en la cruz, y establecer un reino eterno de justicia y de paz. Este nuevo paradigma de que Él va a reconciliar todas las cosas está impresionante. No se puede entender solamente en lo natural. Tienes que andar en el espíritu para poder entenderlo. Pero este nuevo paradigma transforma, o va a transformar tu y mi entendimiento de la realidad. Nos va a romper la mente almática para que venga una mente
expansiva de Él en tu mente y en tu corazón, y entonces te haga entender la realidad de las cosas como son, llevándonos a vivir con una esperanza en Cristo según su propósito divino aquí en la tierra. Vamos a romper todo esquema religioso, religiosoide, limítrofe, emocionalmente caótico, en las familias, en todo. Entonces, la armonía perdida en el Edén por Adán y Eva, caóticos, rebeldes, va a ser recobrada, va a ser reconquistada, va a ser restablecida, restaurada, y todo lo dañado va a ser sanado. Somos nosotros llamados a participar en este proceso de restauración, de restablecer el orden de Dios desde la creación perfecta. Este proceso vamos a vivirlo cada día desde nuestro corazón y va a ser expansivo para poder proyectarlo a la gente, siendo nosotros embajadores de un futuro glorioso que está a punto de manifestarse. ¿Ok? O sea, ese movimiento, esa corriente de avivamiento que viene si te metes al río de Dios, te va a empoderar y te va a hacer que pases al bando de Dios y te va a ayudar a manifestarte como Dios te diseñó realmente en su gloria, en su presencia. ¿Ok? Segunda de Corintios, ya para terminar, Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, vamos a inaugurar ese nuevo paradigma de estar en su bando, en su presencia, en su unción, y Él te va a enseñar todas las cosas. Ya para terminar, espero que estés hasta ahorita escuchando esta conferencia. Vamos a sacar ya reels pequeños para que los que no están en el espíritu y que no quieren fluir en esta corriente de que dura 1 hora, 10, 15 minutos, bueno, participen en partículas más pequeñas, en cápsulas más pequeñas, reels de 7, 10 minutos o algunos de 1 minuto solamente, ¿no? Vamos a empezar a hacer eso ya para llegar a más gente, ¿no? Entonces, ya cerrando el tema, al cerrar toda esta aventura de caminar juntos por este nuevo conocimiento y revelación, vamos a recordar que Jesucristo es un ejemplo, es el ejemplo supremo de liderazgo transformacional, que vence la oscuridad, que sana corazones, reconcilia todas las cosas. Su llamado de Él a tu corazón y a tu vida es ineludible. Si eres llamado, si eres trigo realmente y ya te conocía en tu tiempo de espíritu y te mandó a la tierra, no puedes ignorar su voz, la voz del buen pastor en Juan 10, ahí puedes verlo, Juan 10. El buen pastor llama a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y reaccionan como el hijo pródigo, vuelven en sí y empieza su caminar de retorno al Padre. Sé un líder que inspire, que sirva, que motive, que transforme, que empodere. Saca ese fuego de tu corazón que es el Espíritu Santo, el dunamis de Dios, que explote en tu vida y comparte tu vida a otras personas. Da tu vida a otras personas, aunque te juzguen, aunque te crucifiquen, no importa, porque más vale estar con Dios, más vale un día en su presencia que 1000 fuera de su presencia. Comparte, por favor, esto en las redes. Permite que otros descubran el poder redentor de este liderazgo celestial de Jesucristo, ese liderazgo transformacional. Y esto lo puedes extrapolar a tu familia, a tu empresa, a tus proyectos. No tiene nada que ver con un mundo en donde estamos nosotros navegando, ¿no? O sea, no hablamos de religión, hablamos de convicciones, de empoderamiento, de entendernos cómo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso nos empodera, nos da fuerza, nos da conocimiento y nos da una unción que todo lo que pisemos, todo lo que hagamos, nos va a ir bien en absoluto. Entonces, así, unidos como uno solo en Cristo, el líder de líderes, avancemos hasta un nuevo amanecer, hacer nuevas todas las cosas,
donde la luz de Jesús triunfa siempre y Él está en nosotros para triunfar. ¿Ok? Que Dios te bendiga, nos vemos pronto. Por favor, recomiéndanos lanzando, dispersando el enlace a muchísima gente, empoderándonos para poder llegar hasta Japón, Corea, la India, donde no conocen a nuestro Señor Jesucristo, el líder de líderes, el líder transformacional por excelencia. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Bye, nos vemos. En MAGAC, tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos MAGAC, somos Iglesia Virtual Parousia.